La inflación y la volatilidad en los mercados financieros han sido una constante en 2023. Un nuevo informe de la agencia crediticia Moody's sobre las condiciones crediticias globales proyecta que las altas tasas de interés seguirán afectando el crédito bancario en 2024 para controlar la inflación subyacente. ¿Qué otros factores podrían determinar la nueva normalidad económica? Lo analizamos. Y para analizar este tema está con nosotros Ariana Ortiz Bollín, vicepresidenta y oficial de crédito senior en Moody's Investor Service. Bienvenida a Dinero, Ariana, gracias por estar con nosotros. Lo primero que quiero preguntarle es, en este informe lo que vemos es que las tasas altas vinieron para quedarse. ¿Es lo que nos espera para 2024? ¿Tasas más altas? ¿Hasta cuándo? Sí, así es. Y si bien es cierto que la inflación ha cedido en los últimos meses, y esto no nada más en Estados Unidos, es a nivel global, en las economías emergentes, estamos viendo que por fin la inflación está bajando. Lo que también estamos viendo es que la inflación sigue por encima de los objetivos meta de los bancos centrales y las expectativas también siguen relativamente altas. Esto significa que los bancos centrales van a ser mucho más reacios a regresar a bajar tasas y se ve mucho más difícil e improbable que en un futuro cercano regresen las tasas a los niveles que habíamos estado viendo antes. Entonces, más bien, todos tenemos que acostumbrarnos a que las tasas de interés van a ser más altas por más tiempo. Siendo más concreta, nosotros estamos esperando que en Estados Unidos el primer recorte de tasas sea a lo mucho, lo más temprano en el segundo trimestre, digamos, por ahí de mayo, junio del próximo año sería el primer recorte de tasa, y a nivel América Latina es algo similar. Y entonces esto tiene un impacto muy importante en los mercados de crédito, en los bancos, en las empresas, porque significa que cualquier costo para refinanciarte o para pedir nueva deuda va a ser a niveles más altos. También otro de los puntos que ustedes remarcan tienen que ver con las reformas y las regulaciones. ¿Cómo va a impactar eso en este 2024? Sí, digo, nosotros lo que hicimos fue poner un reporte en el que después de tener un diálogo extenso con todos nuestros analistas a nivel global en diferentes regiones que cubren diferentes sectores, bancos, corporativos, proyectos de infraestructura, llegamos a la conclusión que había 4 factores importantes que iban a, digamos, modelar las condiciones de negocio, de financiamiento de la economía a nivel global en los próximos años. Uno es lo que ya mencionamos, las altas tasas de interés por más tiempo. El otro es cambios o adaptarse a cambios estructurales. El otro es cambios en regulación y polarización política, social. Entonces, hablando de adaptación a cambios estructurales, creo que lo que me preguntabas tiene que ver con adaptarnos todos a nuevas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial. Muchos modelos de negocio ya no son viables con las viejas tecnologías, si no se adaptan, va a haber nuevos ganadores y perdedores. Adaptarnos también al cambio climático, que cada vez está siendo más frecuente los eventos digamos, de tormentas tropicales, huracanes, incendios, y están siendo más frecuentes y con mayor severidad, y por lo tanto hay mayores costos de reconstrucción, mayores daños, han subido los precios de seguros. Entonces hay mucho reacomodo en la manera en la que enfrentamos estos riesgos dado este cambio importante. Otro de los cambios importantes que vemos es en regulación, precisamente por todos estos cambios, ¿no? Al darse cuenta las empresas, digamos, los países más bien, que las empresas están adoptando estas nuevas tecnologías, pues esto conlleva nuevos riesgos, y hay un riesgo de mayor regulación para, bueno, tecnologías como inteligencia artificial, pero también para los bancos. Tuvimos varios eventos de riesgo importante en bancos en Estados Unidos a principios de año, y va a haber mayor regulación quizás para pedir mayor capital, y también mayor regulación para las criptomonedas y nuevas maneras de hacer finanzas. ¿Qué pasa con la geopolítica, que es otro punto que usted ha mencionado, y puntualmente cómo va a influir en la economía de 2024 las guerras que tiene el mundo? Por un lado Ucrania y también la situación de Israel con Hamás. ¿Cómo puede influir eso en la economía mundial del próximo año? Sí, nosotros pensamos que este es un riesgo muy importante que puede afectar también la inflación.
Pero en general, como lo estamos nosotros planteando, el riesgo geopolítico es que el mundo está mucho más fragmentado que lo que era antes. Hay mucho menos colaboración entre los países, hay menos confianza entre ellos y entonces esto lo que lleva es que hay mayores decisiones de inversión, de política, decisiones de política industrial nacionalistas, menos colaboración y por lo tanto quizás menos crecimiento económico y menos comercio, ¿no? Menos colaboración. Pero eso también lleva ganadores y perdedores a nivel global. Vamos a ver algo que ya se está hablando mucho, el nearshoring, que es empresas reubicándose cerca de los mercados de consumo, cerca de Europa, cerca de Estados Unidos y lejos de China, cuando quieren tener mayor proximidad a Estados Unidos y evitar regulación o trabas al comercio o a la inversión. Ahí vemos un ganador importante, México y Vietnam. Otro factor importante es que estas guerras que mencionamos, Israel en Israel o Rusia invadiendo Ucrania, conllevan riesgos a precios de commodities. Por el momento no pensamos que vaya a haber un riesgo tan importante en ese sentido porque vemos hay una desaceleración económica por las altas tasas de interés. Entonces pensamos que mientras el conflicto esté contenido en la región, no prevemos que vaya a precios mucho más altos que lo que se está viendo ahorita, pero es un riesgo importante. Y a nivel nacional estamos viendo cada vez mayor polarización, falta de acuerdos, y esto va a ser muy difícil que los países puedan llevar a cabo reformas necesarias o acuerdos políticos que son necesarios para que los países sigan creciendo, sigan mejorando. Y algo muy importante, que es que cuando hay cambios de gobierno, hay mayor riesgo de que haya cambios abruptos en políticas públicas por esta polarización que estamos viviendo a nivel global. Justamente usted menciona el tema de la polarización y de nuevos gobiernos y pienso, por ejemplo, en la Argentina que enfrenta elecciones en las próximas semanas y que ya cuando comience 2024 tendrá un nuevo presidente. ¿Qué se puede esperar para Argentina, pero también para toda la región? Usted habló de México, que podría ser un ganador. ¿Cómo se ven las perspectivas para este 2024 en esta América Latina? Sí, el tema de Argentina es muy importante, muy interesante, y para un país que ha estado acostumbrado a muchas políticas económicas heterodoxas que tienen distorsiones importantes en la economía, incluso este momento es todavía de mayor incertidumbre en cuanto a qué va a pasar, ¿no? Tenemos, por un lado, una propuesta de continuidad de las políticas actuales, aunque señala, estoy hablando de Massa, algunos cambios graduales en la política pública y por otro lado un cambio radical con políticas o propuestas como de dolarizar la economía. Entonces la elección es bastante difícil para los argentinos, pero lo que nosotros vemos al final del día en Argentina es que independientemente de quién gane, va a ser inevitable el que haya un ajuste macrofiscal muy importante por los desajustes, los desequilibrios que se han ido acumulando en esa economía. Entonces, por un lado vemos la propuesta de Massa de cambios graduales para ajustarse, pero que a largo plazo están simplemente postergando un cambio importante que es necesario y es posible que la crisis que se avecina sea más grande por postergar estos cambios, pero por otro lado, el riesgo de falta de gobernabilidad con un presidente que es Milei, que quizás no tenga el nivel de apoyo a nivel país político para llevar a cabo este tipo de reformas tan agresivas que él está planteando. Entonces, ese es el panorama que vemos en Argentina y más allá, viéndolo desde arriba la región, los riesgos políticos y sociales en América Latina habían sido menos importantes para las decisiones económicas, para las decisiones de inversión, y han empezado a ser cada vez más relevantes, sobre todo en los últimos años, con estas elecciones que han tenido un impacto muy importante en decisiones de política pública, ¿no? En cambios en política pública, que es lo que yo mencionaba. Entonces, antes no era tan importante la política, cada vez es más importante la política y seguir, y depende mucho de cada país. Lo que sí es que el panorama económico para al menos los países grandes, México, Brasil, Chile, es un poco mejor de lo que era hace unos meses. Arián, gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a darnos este pantallazo de lo que se espera para este 2024. Era Arián Ortiz Bollín de Moody's. Nos ha acompañado aquí en CNN Dinero. Gracias.
Gracias a ustedes.